Eh, bueno, chicos, vamos a resolver el problema del evaluativo, ¿sí? De la parte de radiación. Eh, Acá les copié algunos datos del problema, ¿sí? Para ganar un poco de tiempo. El enunciado, ¿qué dice? Una habitación de 6 por 3 por 3 metros de largo, ancho y alto, que es esta habitación que tenemos acá, tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Sus paredes, techo y piso son de concreto y también se encuentran a 20 grados centígrados, excepto una pared recubierta con una pintura acrílica blanca, que es la pared roja que estoy mencionando acá, ¿sí? Cuya temperatura es de 80 grados centígrados. Determinar el calor total entregado en un día por la pared pintada a la habitación, realizar el circuito equivalente y me da como dato el número de Rayleigh, que es entre 10 a la 4 y 10 a la 9. ¿Sí? Bien, entonces tenemos el esquema, la habitación, la pared que está recubierta de pintura acrílica blanca, todas las otras paredes, piso, techo, pared frontal y paredes laterales son de concreto. ¿Sí? Las dimensiones de la habitación, ¿sí? Y las temperaturas. Lo primero que siempre se acostumbra a hacer en un problema, sobre todo de radiación, es indicar con letras o con números cuáles son las superficies correspondientes. Yo en este caso le puse 1 a la pared que se encuentra a 80 grados centígrados, ¿sí? A la pared que está pintada con pintura blanca acrílica o pintura acrílica blanca. Y le puse H a toda la habitación, porque yo no tomé por parte, no tomé cada una de las caras de la habitación, sino hice la habitación en su total. ¿Sí? Entonces, el problema me pide que calcule el calor en un día. ¿Sí? El calor total intercambiado en un día. Para calcular el calor intercambiado debo tener en cuenta, ustedes saben, todos los mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación. ¿Sí? Me pide el calor intercambiado por la pared blanca, por la pared pintada de pintura acrílica blanca. ¿Sí? Entonces, el calor intercambiado por esa pintura a toda la habitación va a ser igual a ¿qué? Al calor intercambiado por radiación más Más, el calor intercambiado ¿por qué? Por convección natural. ¿Sí? Conducción no tengo. ¿Sí? Entonces, después realizamos, esto es lo que tenemos que determinar. Realizamos el circuito equivalente. profesor, una pregunta. Sí, ¿Cómo sé que no hay conducción, digamos? O sea, ¿qué debería poner o cómo me doy cuenta? la conducción, a ver, el problema te pide que determine el calor de la pared, de esta pared hacia toda la Sí, habitación. ¿Sí? claro. La conducción es un fenómeno, es un mecanismo de transferencia de calor que se da en qué tipo de material. ¿Entre sólidos? En los sólidos se da, ¿sí? Entre Ujú. dos puntos, ¿sí? En los líquidos, en los fluidos, en los líquidos, en los gases, no es que no se da, pero ¿cómo es esa transferencia de calor por conducción en los fluidos, en los líquidos y en los gases? ¿Cuál es el coeficiente K? ¿Cómo es el coeficiente K? La conductividad. Muy ¿Grande o chico? grande, ¿Cómo? ¿Es grande. grande? No, la conductividad. Es chica, es La chica. conductividad es muy Claro. chica. Si ustedes se Claro. fijan en la tabla, Son aislantes, chicos, los fluidos generalmente son aislantes. El aire es aislante. están en el orden de 10 a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4, ¿sí? Son conductividades muy chicas, entonces ese mecanismo no lo tengo en cuenta. ¿Sí? Bien, Sí. continuamos. Realizamos el circuito equivalente,
¿sí? Perdón, Pablo, quiero acotar Sí, una cosa. Lo que está diciendo Pablo, imagínate vos la pared de tu habitación donde vos estás, desde la pared hacia a la habitación, hacia donde vos estás, el mecanismo de transferencia, el único posible es radiación y convección natural, porque tenés un fluido en el medio. Conducción no podrías tener, no le estás tocando la pared, no sé si se entiende lo que digo, Sí, sí. ¿sí? Solamente vas a tener conducción en un fluido cuando el fluido esté confinado en espacios muy pequeños, muy reducidos, entonces ahí sí vas a considerar como si en un fluido tuvieras conducción. En la general de los casos, no, vas a tener convección natural o convección forzada. Nada Bien, más. gracias. Sí. ¿sí? Y bueno, para agregar un poco, en las tablas, fíjense en el orden de los gases, la conductividad es de 10 a la menos 2, ¿sí? En comparación con los metales que tienen un orden de 10 a la 2, 10 al cuadrado, digamos. ¿Sí? Es mucha la diferencia. Bien, circuito equivalente. ¿Desde dónde hacia dónde hacemos el circuito equivalente? Desde la superficie, ¿sí? Que se encuentra a una temperatura de 80 grados centígrados, que es la temperatura T1. Ese mecanismo de transferencia de calor desde la superficie hacia la habitación dijimos que era por radiación y por convección natural. ¿Cómo se encuentran o cómo se distribuyen esos dos mecanismos de transferencia de calor? En ¿En paralelo. serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. En paralelo, ¿sí? Entonces, tenemos la resistencia 1 sobre el área de transferencia por el H de convección natural, y abajo 1 sobre el área de transferencia por el H de radiación, ¿sí? Y la temperatura de la habitación, que son los 20 grados centígrados, ¿sí? El área de transferencia es el área, es la misma en los dos, ¿sí? Y corresponde al área de esta pared pintada de pintura acrílica blanca, ¿sí? Ahora, vamos a calcular el calor por convección natural, ¿sí? Para calcular el calor por convección natural, ¿qué hacemos? Tenemos como dato el número de Rayleigh, ¿sí? Si tenemos como dato el número de Rayleigh, ¿qué tengo que hacer? Nos vamos Usar la directamente, ecuación simplificada. usamos directamente la ecuación simplificada, ¿sí? No hace falta calcular el valor del número de Rayleigh o las propiedades del fluido a la temperatura de film, ¿sí? Directamente con la tabla nos fijamos cuál es la ecuación o la correlación que tengo que usar. Para convección natural del aire, ¿sí? Voy a usar placas y cilindros verticales que corresponden a la primera ecuación, ¿sí? Que es H igual a 1,37 por delta de T sobre L elevado a la 1/4, ¿sí? El delta de T es la temperatura de la pared menos la temperatura del ambiente, H igual a 1,37 por 80 menos los 20 grados centígrados dividido en la magnitud característica. ¿Cuál es la magnitud característica en este caso? 3 metros. 3 metros, que corresponde a la altura, ¿sí? 3 metros, todo eso a la 1/4. ¿Sí? Y ese valor de H me da 2H de convección natural da 2,9 vatios sobre metros cuadrados Kelvin. ¿Sí? Ya tengo el H de convección natural, por lo tanto, puedo calcular el calor por convección natural. ¿Cómo calculo el calor por convección natural?
H H por el área de transferencia por el delta de T. H de convección natural por el área de transferencia por el delta de T. Tengo el H que vale 2,9. ¿Cuál es el área de transferencia? Serían 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados, que es el área esta pintada de rojo. ¿Sí? Que es los 3 metros de ancho y los 3 metros de alto. Que serían 9 metros cuadrados. Por el delta de T, que es 80 grados centígrados menos los 20 grados centígrados. ¿Sí? Y eso me da 1566 vatios. ¿Sí? Ese es el H de convección natural. El problema me está pidiendo el calor total entregado en un día. ¿Sí? Yo lo voy a dejar de esta manera en vatios, ¿sí? Y lo voy a reemplazar, lo voy a pasar por día directamente en el cálculo final cuando determine el calor total. ¿Sí? Por ahora lo voy a dejar así. Profe, ¿Sí? usted sin redondear, digamos, sin redondear el H, ¿Sí? será 1560,6 vatios. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí, puede ser. Sí, 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 sí. ¿Lo redondeado a cuánto al H? No, no lo redondeé, a mí me da 2,89. Ah, sí. Sí, no importa, no importa. Sí, mientras esté bien, bien calculado y bien resuelto, está bien el problema. ¿Sí? No hace falta que sea exactamente este número que estoy obteniendo yo. ¿Bien? Está bien. Bueno. ¿Alguna duda del H del calor por convección natural? Así borro. ¿No? No, ninguna duda. Borramos esto. Y borramos el circuito equivalente. Ahora vamos, ya tenemos el calor por convección natural. Ahora vamos a calcular el calor por radiación. ¿Sí? Calor por radiación. Profesor, una pregunta. Sí, En el circuito equivalente que acaba de borrar, yo en vez de poner en la resistencia de radiación 1 sobre H de radiación por área, ¿puedo poner 1 sobre factor de visión también? no, ¿No? está mal eso. Ah, A ver, lo vuelvo a poner acá. Esto es T1. Santiago, el factor de visión es entre dos radiosidades o entre dos poderes emisivos, ¿no? Vos acá tenés, fíjate que en tu circuito equivalente lo que te está marcando Pablo es entre dos temperaturas, los potenciales. Eso es lo Ahí que es un está bien, error, está bien. es como un error conceptual, digamos, ¿ok? eso Está bien. quería marcarle, de que la fuerza impulsora en uno y en otro, acá tenés como fuerza impulsora temperatura. ¿Sí? El factor de visión está en el otro circuito Claro, equivalente, que es puramente por radiación, donde la fuerza impulsora es el poder emisivo. claro, sí, 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 ya, ya. ¿Sí? Gracias. ¿Bien? Profe, a ese diagrama hay que ponerle una flechita de un Q que va hacia la derecha, ¿verdad? ¿O no? No hace falta. No, no hace falta. No hace falta. Mientras vos sepas que va en paralelo, ¿sí? Entonces tenemos Perdón, H, en la dirección del calor la podés poner, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, la ¿sí? ponés perfecto. O sea, va a ir siempre de la mayor temperatura a la menor temperatura, no hay ningún problema, está bien hecho, no hay drama. Entonces tenemos el calor, tenemos que calcular el calor por radiación. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el calor por radiación? Lo primero que tenemos que hacer es el circuito equivalente. ¿Cómo hacemos el circuito equivalente? Tenemos, yo le llamé 1 a la pared con pintura acrílica blanca, y H a la habitación. Entonces yo voy a decir, el poder emisivo de 1, tengo J1
J2 y el poder emisivo de la habitación. ¿Sí? Entonces tengo 1 menos E1 sobre A1 E1, 1 sobre área 1 por el factor de visión 1 a la habitación, factor de visión 1H, 1 menos E de la habitación sobre área de la habitación por E de la habitación. ¿Sí? Ese es mi circuito equivalente total para, ¿qué corresponde? Del calor intercambiado. Desde la pared que está caliente a 80 grados centígrados y pintado con la pintura acrílica blanca hacia toda la otra habitación. ¿Sí? Una vez que tengo planteado el circuito equivalente, planteo el calor por radiación. Calor que va de 1 hacia la habitación. Va a ser igual a ¿qué? A sigma por la temperatura absoluta 1 a la cuarta menos la temperatura de la habitación a la cuarta. Temperatura absoluta en Kelvin. Dividido en las resistencias. 1 menos E1 sobre A1 E1 más 1 sobre A1 factor de visión 1H más 1 menos EH sobre el área de la habitación por la emisividad de la habitación. Bien. Veamos qué podemos hacer acá. El valor de la constante la conocemos, ¿sí? Esta la sacamos de tabla. Las temperaturas absolutas también. E1 a la cuarta, que sería 80 más los 273. 353 da. 353. Y esta 293. ¿Sí? O sea, tenemos como dato también la temperatura 1 y la temperatura de la habitación. Profe, Sí, nosotros podemos escribir el calor de esta forma porque las temperaturas de las paredes son todas las mismas. Si por ejemplo la pared del fondo hubiera tenido otra temperatura, no podemos hacerlo así, ¿cierto? claro, no, tenés que hacer otro Ajá, sentido. no, sí, De todas maneras, ya, primero le voy a resolver de esta manera y después le voy a resolver de otra manera tomando a cada una de las paredes por separado. ¿Bien? Pero primero lo resolvamos de esta manera. Yo tenía dudas sobre eso porque pensaba que haciéndolo así estaba mal. Yo lo hice así, como lo está haciendo usted ahora, pero pensaba que había que calcular pared por pared. O sea, trabajando con la pared del fondo y con las de los costados, que son 4 iguales. Sí, no, o sea, Pensaba yo que había que hacerlo así. lo podías trabajar de las dos O maneras. sea, son dos formas. Sí, Claro, yo también tenía esa duda y la pensé un poco. Igual. no, de las dos maneras se puede trabajar. ¿Sí? A ver, Bien, tenemos esta, listo, gracias. hacemos la otra, ¿sí? Y nos sacamos las dudas. Conozco el dato de la emisividad de la pintura acrílica blanca, sí la conocemos, la sacamos de tabla. ¿Sí? ¿Cuánto vale la emisividad? 0,9. 0,9. Y la emisividad de la habitación 0,88. ¿Puede ser? de la habitación. ¿Sí? Ahí en la tabla ustedes tienen un rango de entre 0,88 y 0,92. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de esos valores. ¿Sí? En general, por lo menos lo que acostumbramos a hacer nosotros es tomar, cuando tenemos un rango de valor de emisividades, tomamos un valor medio directamente. ¿Sí? Pero sí podés tomar el valor más bajo, que era 0,88, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo tomé como 0,91. ¿Sí? Es lo mismo. Perdón, Pablito, había dos tablas ahí donde salía el concreto, ¿no? Por las dudas. Algunos lo habrán hecho con una tabla que decía 0,88 y después hay otra donde da el rango que está comentando Pablo, ¿sí? Claro. Sí. O sea, Hay uno está bien que hayan usado el 0,88, no hay ningún problema. Y si no, como dice Pablo, cuando hay un rango
y no tenemos la especificada la variación de temperaturas, no está muy claro, bueno, directamente tomamos un valor medio en ese rango. No se preocupen si tomaron 0,88 o 0,89 o 0,90, está bien. ¿Sí? Bien. Resolvemos esta ecuación, ¿sí?, que tenemos acá. ¿Y qué es lo que hacíamos? Acá voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que veníamos acostumbrados a hacer nosotros con el denominador? ¿Qué hacíamos nosotros? Sacar factor común. Sacábamos factor común del área 1, ¿sí? Sacábamos factor común del área 1, ¿sí? Y esto nos quedaba 1 sobre el área 1, y acá en este término me quedaba área 1 sobre el área de la habitación por 1 menos E de la habitación sobre el E de la habitación. ¿Y qué hacíamos ahí? Nos fijábamos qué sucedía con este término. ¿Sí? Ahora, Profe, sí, ahí yo tengo una duda, porque cuando nosotros hablamos del área 2, o sea, el área de toda la habitación, el área H, digamos, es sí, sumar todas las áreas de las caras, ¿verdad? exactamente. Claro, Sí. entonces tenemos 81 metros cuadrados, era lo que me daba a mí, y teníamos Sí. el área 1 que era 9 metros. Lo hacíamos Sí. despreciable si nos da una relación de 0,1. Claro, a eso es lo que iba. Nosotros analizamos esto y justamente iba a poner eso. A vos te da 9 metros sobre 81. Claro, 9 sobre 81, ¿cuánto es? 0,11. 0,11. ¿Sí? Y fíjate acá. 0,11 por todo este factor. ¿Sí? Y acá, ¿qué tenés? ¿Lo podés despreciar? Con respecto a esto, ¿lo podés despreciar o no? Sí, porque ese vale 1. Este vale 1. ¿Sí? Y este término que está acá, Ya le digo cuánto vale. fíjate, no, así mirando la ecuación, no lo calculé. Fíjate las emisividades que son parecidas. ¿Sí? Este término es parecido, casi igual a este término. ¿Sí? Nada más que este término está multiplicado por 0,11. O sea que te baja un orden más. ¿Sí? Entonces, vos vas a poder despreciar esto que está acá. Yo lo desprecié. Vos lo despreciaste. Bien. ¿Por qué lo despreciaste? O sea, en un parcial, ¿vos qué pondrías? Lo desprecio, ¿por qué? Porque el área de la habitación es mucho más grande que el área 1. Porque todo este término, ¿sí?, es despreciable con respecto a estos términos que tenés acá. Sí. ¿Sí? Perdón, Es un área grande. claro, es un área grande, pero el criterio del área grande, el área chica, es lo que te está tratando a donde te está llevando Pablo ahora. Es El orden. qué es lo que es grande o chico, porque si no, no tenés un parámetro para medirte. Pablo te está mostrando acá con números que todo el término ese vale 0,1 de lo que valdría el resto. Entonces, vos cuando hagas una suma, es como que si estuvieras sumando 1 más el primer término más 0,1. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, cuando vos lo hagas en número, y por favor hacelo en número, porque tampoco es cuestión de despreciar, porque sí y como fuere, hacelo en número y fíjate cuánto te sale el calor, considerando ese 10% menos o ese 10%, porque eso es un 10% en realidad, el 0,11. ¿Se entiende? Fíjate cómo te impacta en el calor y ahí vas a tener un criterio de selección. Profe, Sí. pero no despreciarlo estaría mal. No, está bien hecho. Lo que le estamos diciendo al que lo ha despreciado es que es muy usual poner que un área es muy grande respecto a la otra. Acá, si bien
era grande, pero vos tenías la posibilidad de calcularlo y de verificar que realmente era solamente un 10% ese término, que es un orden de magnitud menos. ¿Se entiende lo que decimos? No sé quién preguntó recién. Sí, sí, claro, eso sí entendí, digamos. Entonces, al que lo hizo considerando porque lo podía, además que tenían todas las herramientas para calcularlo, a veces no tenemos las herramientas para calcular el área grande, ahora las tenían. Entonces, perfectamente el que lo ha hecho con todo el cálculo está muy bien. Al que lo ha despreciado, debe justificarlo, no poner el área es grande, la habitación es grande frente a la pared. Eso no es verdad porque lo tiene que verificar con ese término que ha hecho ahí Pablo. Claro, Alguno de ustedes ha dicho que ha dividido 9 en 81. Eso es lo que tenían que hacer. Claro, Dividir yo 9 en hice eso, 81 y ponerlo ahí. yo lo hice, pero en la calculadora nomás, y me dije, bueno, como es una orden de magnitud menor, lo desprecié, pero no puse eso en la hoja. Entonces leemos tu mente, Santiago. Es una broma. No, fue mi abuelo. ¿Cómo? O sea, no sabemos lo que has hecho vos con la calculadora. Está bien, sí, pues está bien que has tenido toda la idea, pero hay que justificarlo, ponerlo. ¿Se entendió, chicos? No sé si queda claro para el resto. Sí, sí. a menos que el problema diga que el área de la habitación es mucho más grande comparada con el área que está emitiendo el calor, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero acá en ningún momento en el enunciado se les dice el área de la habitación, considerar que el área de la habitación es mucho más grande o es muy grande en comparación con la pared que está emitiendo el calor por radiación. ¿Sí? Sí. Repito, chicos, eso lo van a hacer en el caso que no conozcan, que normalmente uno dice en una nave industrial, en una habitación hay un objeto, en una habitación hay una ventana, hay una puerta, hay algo. Entonces, cuando es algo, no hay información, perfecto. Si tenés la información, tenés que verificarlo, que es lo que es lo que les está mostrando Pablo. Y que haciendo la verificación, efectivamente le da 0,1, sumándole al 1, no le va a aportar tanto. Eso es lo que les quería mostrar Pablo ahí con lo que le ha hecho el cálculo. Bien. Entonces, continuamos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, antes que siga? No. No, profe. Bueno, entonces, tenemos todos los datos para calcular, ¿sí? El calor por radiación, ¿sí? Y esto, yo le voy a escribir acá dos resultados. Si yo considero despreciable todo este término, ¿sí? A mí me va a dar el calor 3746,43 vatios. ¿Sí? Si yo no lo desprecio, esto me va a dar 3709,74 vatios. ¿Sí? O sea, acá pueden ver cuál es la diferencia. ¿Es mucha la diferencia? No. Son casi 40 vatios, ¿sí? Sobre 3000, sobre 4000 casi. ¿Sí? Es muy poca la diferencia. O sea, que la consideración que hicimos, ¿sí? Además de que vimos la parte numérica de la resistencia, en el resultado, ¿sí? Fíjense que no es mucha la influencia de este término, justamente por eso, porque se lo puede despreciar debido al orden de magnitud que presenta con respecto a las otras resistencias. ¿Bien? Es un 1% la diferencia. Sí. Exactamente un 1%. Bien. El que lo hizo de una manera o de la otra está bien, ¿sí? No se preocupen por eso. ¿Quién pregunta ahí? Luciana Roldán. 3693. Debe ser por la emisividad. ¿Sí? La emisividad Claro. del concreto. Yo lo que hice fue calcular el calor intercambiado entre dos placas, entonces después de eso lo multipliqué por 4
porque eran simétricas las laterales, Sí, y yo usé otra emisividad, me da 3600. pero te falta la del frente, ¿no? Claro, después calculé el otro calor entre las dos Ah, placas enfrentadas y lo sumé a los tres calores bien, para calcular el total. bien, bien, bien. Sí, sí, Profe, yo no hago el análisis completo, directamente pongo la ecuación que teníamos en el problema número 5, que era área por emisividad por la constante y por el delta de T, sí. y me da, pero no hago el desarrollo. O sea, hago de cuenta que la pared está completamente rodeada Claro, vos de agarrás la... y pones esto de acá. Decís el calor 1H va a ser igual al área por el factor de visión 1H por la emisividad por el delta de T a la cuarta. Eso es lo que vos haces. por el sigma también. Por el sigma, sí, exactamente. Eh, pero No tenés, hago el análisis. no planteas esto. Claro, o sea, el circuito sí, Sí. pero la ecuación siguiente, digamos, con las resistencias, no. Esta no. No. O sea, sí o sí lo tengo que hacer. Claro, pasa que el profe Álvaro dijo, creo que siempre que tengamos algo que está completamente rodeado por una habitación o por algo, ya directamente es esa la ecuación, digamos. Pero no sé si tenemos que hacer el desarrollo para llegar o ya la podemos usar directamente. Claro. No, y él también dijo que tienen que hacer todo el desarrollo y recién al último usar esa ecuación. Ah, Sí, perfecto. exactamente. Sí. Ah, bueno, Gracias, bueno. Nahuel, gracias. Bien, bien. No, Profe, no sé, Sí, no. yo más que no, nada no, por cuestiones de no, sí, ¿cómo me tiempo. voy a enojar? Me estoy riendo porque justo uno ha dicho que también he dicho que no se desprecia. No, a ver, Pablo, yo les he dicho a ellos en clase que siempre que un cuerpo esté totalmente rodeado por la habitación y su superficie sea pequeña frente a la otra, les va a quedar la ecuación Q igual a A por F, por sigma, por delta de T, la diferencia de las temperaturas a la cuarta, ¿sí? Sí. Eso lo dijimos, chicos. O sea, eso yo me hago cargo de eso. Pero eso surgía del análisis de este circuito y cuando yo podía garantizar esa relación de superficies. ¿Se entiende? En este caso particular, bueno, hay una pequeña diferencia porque teníamos elementos para calcular las superficies, nada más. Pero está bien, está Claro, yo, bien. yo más que nada era por una cuestión de tiempo, digamos, por las dudas, capaz que si no llegaba o no salía bien, utilicé eso directamente. ¿Y no has hecho nada, Patricio, de haciendo el cálculo con todas las otras superficies, así como han hecho otros compañeros? Porque fíjate No, que has hecho el camino más corto y más rápido. O sea, claro, esto lo hacías claro. volando. Al, Claro, no, al tenías que... comienzo, lo que pasa es que al comienzo estaba como trabado porque Ah, pensaba que ya. tenía que calcular de cada pared y había paredes distintas, digamos. Bueno, Era como lo del ladrillo, también se me pasó por la está bien. cabeza. Bueno, está bien, está bien. Ok, sigamos nomás, Pablito. Bien. Bueno, esta es una manera de resolverlo, ¿sí? Que es la manera, el camino más corto, más rápido, ¿sí? La otra manera era hacerlo por partes, ¿sí? La manera de hacerlo por partes, ¿sí? Era hacer por cada una de las caras que tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué planteaba aquí? Tenía que enumerar las caras, ¿sí? Tengo la cara 1, que es la cara que está emitiendo el calor por radiación. La cara 2, puse la cara del frente. Y las otras caras laterales son de la 3 a la 6. ¿Sí? 3, 4, 5 y 6 la de frente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Primero, resolvía cuál es el calor intercambiado entre la pared que está pintada y la pared del frente. ¿Sí? Cambio esta parte del circuito. ¿Sí? Y pongo el poder emisivo 2, la radiosidad 2, la emisividad 2 y el factor de visión 1, 2. ¿Sí?
Entonces, este calor, el calor por radiación de 1 a 2, va a ser igual a ¿qué? A sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta dividido, ¿sí?, en todas las resistencias. 1 menos E1 sobre A1 E1 más 1 sobre A1 F12 más 1 menos E2 sobre A2 E2. ¿Sí? Conocemos el valor de sigma, las temperaturas también las conocemos, la emisividad y el área de la superficie 1 la conocemos, el factor de visión 1, 2, ¿lo conocemos o no? Ahí yo tengo una duda, profe. Sí. Yo lo tomé como igual a 1 porque la habitación, perdón, la pared, digamos, que le está transfiriendo ese calor a la habitación, la está transfiriendo en su totalidad si despreciamos que también para afuera también irradia calor. Claro, a ver, esta pared está intercambiando calor con la pared de frente y con todas las otras paredes laterales, ¿sí? O sea, todo el calor que está emitiendo esta superficie, parte le llega a la del frente, parte a la de arriba, al techo, parte al piso y parte a las paredes laterales. Claro, claro, claro. Entonces el factor de visión no puede ser 1. ¿Cómo se define un factor de visión? ¿Te acordás? En términos de calor, ¿cómo se define el factor de visión? Era el calor que le entregaba uno, el calor total creo que era sobre el calor entregado, algo así. Al No, revés. al revés. Claro, Que siempre es menor que 1 el factor de visión. Es claro. el Pues calor que emite una superficie y le llega a la otra superficie dividido en el calor total que emite la superficie 1. ¿Sí? Como no todo el calor que emite 1 le llega a 2, ¿sí?, ese factor de visión va a ser necesariamente menor a 1, porque hay mucho calor que se está distribuyendo en las otras paredes. Claro, claro, ¿Sí? claro. Ahí entiendo. Listo. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Y cómo sacamos ese factor de visión? ¿De las gráficas, profe? De la gráfica. Me voy a la gráfica 14.1, ¿sí? Tengo la pared del frente, las dos paredes enfrentadas que son cuadrados, ¿sí? Si son cuadrados, me voy a la gráfica número 2, ¿sí? Voy a poner acá, tengo el factor de visión y acá tengo el lado menor dividido la distancia entre los platos. El lado menor, como este es un cuadrado, directamente son los 3 metros. La distancia entre este plano y este plano son los 6 metros. Por lo tanto, es 3 sobre 6, 0,5. Con 0,5 lo ubico en el eje de las X y me dirijo hacia la curva correspondiente a los cuadrados, que es la curva 2. Lo intersecto y leo cuál es el factor de visión. ¿Sí? Que aproximadamente ese factor de visión es 0,08 aproximadamente, ¿sí? Si alguno puso 0,07 o 0,09 también está bien, ¿sí? Recuerden que como es un método gráfico, los valores siempre son aproximados, ¿sí? Entonces ya tengo el factor de visión, ¿sí? Tengo también la emisividad de esta pared porque sabemos que es de concreto, ¿sí?, que es la misma que tomé acá para la habitación. Entonces tengo todos los datos necesarios para calcular ese calor.
¿Cuánto me da ese calor a mí? Ese calor me da aproximadamente el calor 1, 2, 327,51 vatios, ¿sí? Que es el calor emitido por radiación de la superficie 1 a la superficie 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué me falta? El calor por radiación emitido de la superficie 1 a la superficie 4, a la 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Que es piso, techo y las paredes laterales. ¿Cómo hacemos para calcular ese calor? ¿Qué les parece? Primero tenemos que plantear la regla de la suma, ¿puede ser? Yo Después hacer necesito, por simetría. exactamente, yo voy a poner acá primero el Q de 1, por ejemplo, a 3. ¿Sí? Esto es sigma T1 a la cuarta menos T3 a la cuarta dividido 1 menos E1 A1E1 más 1 sobre A1 F1 3 más 1 menos E1 sobre A1, perdón, A3 E3. Conozco todos los datos. Conozco sigma, conozco las temperaturas, conozco la emisividad de 1 y el área de 1, conozco la emisividad de 3 y el área en 3, ¿sí? Pero lo que no conozco es el factor de visión 1,3. ¿De dónde lo saco? Planteo la regla de la suma primero. Exactamente. Yo voy a decir que el factor de visión 1,1 más 1,2 más el factor de visión 1,3 más el factor 1,4 más el factor 1,5 más el factor 1,6 es igual a 1. ¿Sí? El factor 1,1 es 0. Todo lo que emite 1 no le llega a ella misma. ¿Sí? El factor de visión 1,2 ya lo calculamos acá, que me da más o menos 0,08. ¿Sí? El 1,3, el 1,4, el 1,5 y el 1,6 son iguales. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener acá 4 veces el factor 1,3 va a ser igual a 1 menos 0,08. Por lo tanto, puedo determinar ese factor de visión 1,3 que me da aproximadamente 0,23. No, sí, 0,23. Bien, y con ese factor de visión lo reemplazo en mi ecuación para calcular ese calor, el calor de la pared hacia una de las caras. Voy a botar esto. Y ese calor 1,3 me da 806,63 vatios. Profesor, tengo una pregunta. Sí. Si la habitación tuviese, por ejemplo, 6 metros por 3 metros de altura y por 4 metros de profundidad, ¿ahí qué pasaría con los factores de visión simétricos? Digamos, ¿serían 2 y 2? O sea, ¿o seguirían siendo los 4 iguales? No, los 4 son iguales porque tenés un rectángulo de 4 por 3, otro de 4 por 3, otro de 4 por 3 y otro de 4 por 3. Siempre va a ser rectángulo de 4 por 3. Claro, pero me refiero si modifico la profundidad de la habitación. Sí, ahí le van a quedar distintos. Perdón, Ahí te quedan distintos. Es que no, yo pensaba que era esto, no, esto que está acá, es decir, claro. O sea, si fuera 6 por 3 de altura por 4 de profundidad, digamos. Así, 4. Claro, ¿qué pasaría ahí con los factores de visión en la simetría, digamos? Bueno, ahí serían distintos, 2 y 2. Claro, bien.
Ahí sí sería 2 y 2. Ahí te quedan 2 y 2, como dice Pablo. Claro, no, yo pensaba que era 4 acá. Tomaba como profundidad, ya no. Está bien. O sea, ahí serían 2 y 2. Igual tenés tablas para sacar factores de visión cuando las superficies son perpendiculares, ¿no? Tomando dimensiones características de la superficie podés hacerlo. Sí, justo eso le iba a mencionar. La tabla que tiene, la tabla 14.2, ¿sí? Esta no la pueden usar para calcular estos factores de visión. ¿Sí? ¿Por qué no se puede usar, chicos? ¿Quién me dice? Para este problema en particular no se puede usar. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué? Porque no hay una entre los planos. ¿Por qué? No hay una distancia entre los planos. No, no hay una distancia entre los planos. No, lo que sucede es que esto es para rectángulos adyacentes en planos perpendiculares. Es decir, que la cara que está parada tiene que tener la misma dimensión que la cara que está acostada. ¿Sí? Vos tenés que tener planos iguales. Estas dos son planos A4. ¿Sí? El plano de esta pared tiene que ser el mismo plano en cuanto a dimensión que la pared de abajo. En cambio acá vos tenés un rectángulo de 3x3 y acá, un cuadrado de 3x3 y acá un rectángulo de 6x3. ¿Sí? Son planos diferentes. Por eso no pueden usar esta tabla. ¿Sí? En este caso particular. ¿Sí? Si hubiese sido la cara esta del frente, ¿sí? Ahí sí la podés usar. Pero en este caso no. ¿Bien? Profesor, por ahí en la tabla esa aparece Z, Y y X como magnitudes de las longitudes y eso. Sí, hay una tabla general donde podés usar dimensiones generales. Hay una tabla general donde tiene, no sé si es esa o la otra, Pablo, yo no tengo la tabla acá abierta. No, lo que pasa, claro, son dimensiones generales Z, Y y X. ¿Sí? Pero Claro, pero iguales, usted está diciendo que son iguales siempre, entonces. que tienen que ser, los planos tienen que ser iguales. Está bien. ¿Sí? No tenés que tener un cuadrado arriba y un rectángulo abajo. Eso es lo Está que bien. quiere decir. ¿Sí? Bien. Y por último, acá tenemos el calor de 1 a 3, ¿sí? Que va a ser el mismo de 1 a 4, de 1 a 5 y de 1 a 6. Por lo tanto, para el calor total por radiación, ¿qué voy a hacer? Hay que multiplicarlo por 4. Hay que multiplicar por 4. ¿Sí? Entonces va a ser el calor por radiación, va a ser 4 veces el calor de 1 a 3 más el calor de 1 a 2. Bien. Y el calor total, y por último, el calor total va a ser el calor de radiación más el calor de convección natural. ¿Sí? Este resultado me da en vatios. ¿Sí? Vatios, que es lo mismo que joule por segundo. Y como me está pidiendo por día, lo multiplico por 24 y por 3600. Una hora y un día. ¿Sí? Y determinamos el calor por día, que me da más o menos 4,6 por día a la 8 joule por día. El calor total, 4,6 por 10 a la 8 joule por día. Bien. De las dos maneras que lo tengan resuelto, si alguno resolvió de una manera, de la anterior o de esta manera, está bien. ¿Sí?
no se preocupen por los números exactos. Si el procedimiento está bien y ustedes sacaron valores que son próximos, por ejemplo, la emisividad, alguno pudo haber tomado 0,88, 0,89, 0,91, 0,92. ¿Sí? Está bien, no se preocupen por eso. Si no, no les da exactamente igual acá, ¿sí? Nosotros ya vamos a ver por qué. Y si está bien resuelto el problema, está bien... Perdón, si está bien hecho el cálculo, está bien resuelto el problema. ¿Bien? ¿Alguna duda? Joya. Joya. Vamos a ver los evaluativos. ¿Sí? Pablo, yo suspendo la grabación ya por las dudas. Si tienen alguna pregunta, chicos, que quieren que ingresen en el video, alguna duda, ¿está todo bien? Bueno. Todo bien, profe.